Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Expert TV. El día de hoy tenemos Noticias Sin Filtro, como todos los miércoles, un repaso de lo que realmente sucede de miércoles a miércoles aquí en la ciudad y en el mundo. Me acompañan en el estudio, como siempre, todos los miércoles. Marianita, ¿qué tal? Hola Mike, ¿cómo estás? Pues muy contentos también de estar otra vez por acá, que nos estén acompañando. Como bien dice Miguel, pues haciendo un recuento de las noticias más importantes durante toda la semana, tratando, pues bueno, de dar nuestro punto de vista ciudadano, las cosas que nos preocupan, las cosas que nos comentan también, pues nuestros conocidos, lo que vemos en redes sociales que les preocupa, y de esa manera, pues bueno, hacer un círculo de información que pueda serles de ayuda. Sobre todo manejarlo realmente sin filtro, que realmente nos tiemble la mano para hablar las cosas como son. Eso es lo importante de tener un programa que sea de noticias sin filtro, desde un punto de vista total y absolutamente ciudadano. Hoy traemos muchísimas noticias. Los refugiados venezolanos y nicaragüenses, que es un problema que se está convirtiendo en algo regional muy, muy grave. La situación que está pasando en Venezuela es verdaderamente complicadísima, es muy, muy complicada. El regreso del Bester Gordillo, la verdad es que la forma en que lo hizo, la soberbia con la que lo hizo y sobre todo el gran show que estuvo alrededor de ella, vamos a comentarlo. El encuentro entre gabinetes, esto nunca había sucedido porque nunca un presidente entrando nos había hecho pues bueno, ya llegaba con todo su equipo, por lo general antes de la toma de posición a partir del 1 de diciembre, pues 2-3 días, ¿no? Empezaban como que los nombramientos, los fuertes o los buenos, y también tenemos eso. Obviamente también un dato que me llamó la atención, Andrés Manuel en su cara se lo dijo, la reforma se va abajo, pero no es casual que de repente el Bester diga y la reforma se cayó, ¿no? Exacto. Se fue al piso, lo cual... Con también, 2 horas de diferencia. Lo vamos a comentar, ¿no? Sí. Los padres violadores en Estados Unidos, todo lo que está sucediendo con este grave tema de la Iglesia Católica, que de plano el padre Francisco ya no sabe ni dónde meter la cabeza. Se dice que fueron más de 1,000 niños violados a lo largo de un largo camino en la historia de Estados Unidos, pero ya hay noticias de que son más de 1 millón posibles de niños violados por padres de la Iglesia Católica, lo cual es grave. Y bueno, estamos hablando solamente de Estados Unidos. Hay que también ver aquí el padre Maciel y compañía en México, ¿no? Exacto. Trump y su posible juicio que le puedan hacer, ya su abogado y su asesor se declararon culpables. Uno de ellos puede ir hasta cadena perpetua, es sorprendente, y todavía dice Trump, es un buen hombre. En fin, y pues tenemos muchísimos temas. Oye, ahorita me decían por las redes, oye, tírale duro al cuate repartidor de Bimbo que le estaba robando al viejito de la tienda. Sí, un caso de verdad lamentable. Un caso de verdad lamentable que estuvo en las redes sociales. Pues esto es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Y pues bueno, ¿con qué empezamos, Marianita? Vamos a darle con todo. Pues, ¿qué te parece si empezamos justamente con el tema de los refugiados, ¿no? Tanto venezolanos como nicaragüenses. Es sin duda una situación muy lamentable la que se está viviendo en Venezuela. Digo, hemos tenido obviamente conocimiento de todo lo que está pasando, la gente que está viviendo ahí. Y por supuesto están buscando una salida, ¿no? Incluso en México tenemos mucha gente, venezolanos que vienen a buscar como unas mejores condiciones de vida, oportunidades de trabajo, y todo eso siempre se agradece, siempre se aplaude, porque pues a veces si en el lugar en el que estás las condiciones no son las idóneas para que tú puedas tener una buena calidad de vida, es súper loable que salgan a buscar mejores oportunidades de trabajo. Lo que lamentablemente sucedió esta semana es que, bueno, unos pues venezolanos que salían, sabemos que están saliendo por cantidades impresionantes, ¿no? Aquí realmente lo grave es que en Brasil quemaron un campamento de refugiados. Entonces, esto ya realmente se está convirtiendo no solamente en un problema regional, sino que están saliendo hacia todas las fronteras. Pero este caso de que quemaron este campamento también está marcando una pauta de xenofobia. Los brasileños dicen que está llegando lo peor de Venezuela. Por ahí me suena, alguien en Estados Unidos decía, no me acuerdo quién. Hemos vivido eso de este lado. Creo que lo vivido de este lado, ¿no? Pero en realidad, créanme que la cuestión y la situación que está pasando en Venezuela es verdaderamente grave.
Ustedes saben que apenas hace unos meses salió el resultado de que lleva una devaluación del 1,000,000% su moneda. Hace unos días le quitaron 5 ceros. Bueno, el martes para acá. 5 ceros a la moneda y aparte declararon ese día de como asueto, como para que nadie saliera a las calles a protestar. La situación es verdaderamente grave. Reuters dio una serie de imágenes en donde veías un montón de dinero para comprar un medio kilo de carne, un jabón, en fin, cosas que son súper necesarias. Yo creo que como región... Les aumentaron el IVA también del 12 al 16%, como si la situación no estuviera de por sí tan delicada en temas económicos. Y lo que sí podemos darnos cuenta es que el gobierno de Maduro es un gobierno que está a 3 segundos de verdaderamente colapsar. Ya está colapsando muchas cosas y yo creo que la gente venezolana ya está tocando un fondo que ya no es permisible humanamente hablando. Lo de los refugiados se me hace grave porque creo que dentro de lo que son las comunidades o los países que están alrededor, creo que lo más importante es poder apoyar y sobre todo cuando sabemos que la gente que está huyendo de Venezuela está huyendo por hambre, está huyendo por la persecución política y está huyendo porque verdaderamente las condiciones no son nada favorables en Venezuela para poder vivir. Sí, yo tengo una muy buena amiga venezolana y ella me comentaba que a veces aunque tengan el recurso para ir a comprarlo, no hay escasez, es impresionante. Entonces salen y dicen, vamos a comprar lo que haya para comer el día de hoy. Prácticamente el gobierno es quien decide lo que van a comer durante cada día, pues, ¿no? Básicamente sí, sobre todo el desabasto es muy grande. Yo también acabo de tener una reunión en donde hubo una boda de una venezolana con un mexicano y venía una persona de Venezuela y me decía, es que es sorprendente ir al súper y poder ver los anaqueles llenos, dejen de jabón y no ver simplemente carne, para ella era sorprendente. Sí. Y lo más triste del caso es que empezó a publicar fotos de comida en los súperes. O sea, ¿a dónde ha llegado esta cerrazón de Maduro y todo lo que está sucediendo en Venezuela? Que verdaderamente la gente es lamentable lo que está haciendo y pasando, ¿no? Entonces yo creo que gobiernos como Brasil, como Colombia, países aledaños, creo que deberían de ser un poquito más conscientes de que es una situación grave. Exacto. Y yo creo que es una situación que va a arrastrar a todo Sudamérica. La situación, como platicamos la semana pasada en Argentina, no es nada menor tampoco. Acaba de haber un nuevo reajuste económico. Y yo creo que toda la zona, en particular Brasil, Venezuela, hay como que focos ya muy encendidos en Sudamérica, que esperemos que tenga un fin mucho mejor. Pero lo del incendio, definitivamente, pues en este campamento se me hace grave, porque sí es un país contra otro, ¿no? Es como que no te quiero aquí, no te necesito aquí. De por sí los brasileños decían, yo estaba viendo una declaración en donde decía, no queremos a los venezolanos porque viene lo peor, y además de todo, si Brasil ya está de por sí mal, ¿por qué mantener otro país que siempre ha denostado a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya es parte del verdadero pues término, yo creo que de una dictadura, porque ha sido una dictadura. Exacto. Y la verdad es que yo creo que ya el pueblo venezolano verdaderamente está en las últimas de este régimen. Ojalá así sea, porque bueno. Ojalá que sí, ojalá que tenga una solución. Y también, si todavía no se ve tan cercano, o sea, como algo tangente, yo creo que así como nosotros mexicanos decimos o estamos en contra de todas las declaraciones que hace Donald Trump contra los mexicanos, la tarea es de nosotros como individuos, ¿no? Poner en alto el nombre de nuestro país. Yo creo que este grupo de venezolanos que pues tuvo mal individuos. Mira, estoy checando sí, las preguntas, los comentarios. Me dice Alejandro Ibarrola, es verdaderamente lamentable lo que estamos viviendo en Venezuela. Yo estoy en Venezuela en este momento, wow. O sea, es alguien que nos está viendo en Venezuela. Pues la verdad es muy triste. Yo la verdad es que, ¿qué les puedo decir? Aparte de todo, estamos hablando de seres humanos que están pasando hambre. Esto no es cuestión nada más económica, sino es un rollo en donde la gente verdaderamente se está muriendo de hambre. Y que no hay ni vaya, están haciendo cortes de luz, no en Caracas, eso me lo aclararon. Ajá. No están haciendo cortes de luz en Caracas, pero en muchos estados de ahí de Venezuela están haciendo la luz y están cortando la luz a diferentes horas para poder tener luz todo el tiempo. Y lo mismo está pasando con el agua. O sea, realmente están colapsando los elementos básicos para sobrevivir. Eso está
rudísimo. Exacto. Y a lo mejor sí te pone en una situación contra la pared, pero al punto al que yo iba es que como individuos, o sea, de la nacionalidad de la que seamos, pues hay justamente que al lugar al que llegues poder poner en alto de dónde vienes para que no se generen estos comentarios, para que no se genere esta división y que lejos de eso pueda haber apoyo, en este caso, de los países pues que están alrededor de Venezuela, que está pasando obviamente por esta situación tan lamentable. Tan lamentable. Y que bueno, puedan de alguna manera apoyar y no que se empiece a hacer una segregación o una discriminación pues por un sector tan pequeño tal vez, pero que creó un daño muy grande, ¿no? Así es. ¿Qué más tenemos en las noticias? Pues tenemos el tema, como comentabas al inicio, de Elbester Gordillo. Tiene una aparición en los medios anunciada, ¿verdad? El 20 de agosto, ya nos había dicho desde el momento en que la liberaron, que iba a ser una rueda de prensa. No se cuestionan los recursos de dónde lo sacó para tener esta rueda de prensa. No, pues bueno, en un hotel ahí yo te voy a decir Campos una cosa. Elíseos. Yo la verdad es que verdaderamente a mis hijos les voy a decir que estudien para ser maestros rurales, porque si una maestra rural te puede dejar más de 300 millones de herencia, pues bueno, ¿a qué se dedicaba? ¿O era maestra o qué plantaba? Porque yo realmente no veo cómo un maestro rural puede dejarle una herencia de este tamaño, que ridículamente pensar que es real. O sea, es una burla para la gente, es una burla para el magisterio, es una burla para la sociedad mexicana, es una burla para el sistema judicial mexicano, es una burla para todos. Es un personaje que no tiene cómo justificar ni sus casas, ni sus carros, ni todo lo que ha hecho con un sindicato que lo ha hecho como se le ha pegado la gana. El hecho que haya tenido este cinismo de regresar y decir, aquí estoy y soy inocente, la verdad es no tener madre. Esa es la realidad que yo realmente creo. Aparte regresa, creo, su actitud es desafiante, ¿no? Sí. Es soberbia, ¿no? A mí, la verdad, me llama mucho la atención parte de su discurso donde dijo, recuperé mi libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Completamente protagonista, soberbio, Así un es. mensaje soberbio, y entonces, por supuesto, se hizo de muchísimos comentarios alrededor donde dicen que va a regresar como lideresa, y eso es justamente lo más preocupante. Y sería ¿no? muy malo para Andrés Manuel. O sea, políticamente hablando, vamos a hablar con las cosas como son. Políticamente hablando, para Andrés Manuel sería una muy mala noticia que un personaje de este calaje, pues evidentemente regrese con poder y con fuerza, porque esto siempre va a estar minando el gobierno de Andrés Manuel. Andrés Manuel no podría permitir un personaje de este nivel. Además de todo lo que hizo dentro del sindicato, ella dice, con mi libertad se cayó la reforma educativa, se fue al piso. No es cierto. La señora está en la cárcel por peculado, por no poder justificar los millones que tiene y decir que fue una herencia de su mamá, que era maestra rural. La verdad, ¿cuál me chupo? Es sorprendente. Sí, y aparte, bueno, se dice que no está presa porque el sindicato nunca presentó la denuncia de este desvío de recursos. Pero claro, el sindicato es justamente el área donde ella está cobijada, ¿no? Y lo más triste y lo más penoso es que ahora la educación vaya a regresar otra vez a estar en manos de un sindicato, ¿no? Sí, pues eso es. Ahora, vamos a juntar un poquito antes de que vayamos al tema de lo que fue el encuentro de gabinetes. Ajá. Andrés Manuel en su cara le dijo a Peña Nieto y a su gabinete, ahí todos los que estaban incluidos, por ahí estaba Nuño, ¿verdad? Uh-huh. De que la reforma se va a ir. Exacto. 2 horas antes, la ex líder Elbester dijo, bye. Lo ratifica el señor Andrés Manuel. Pero yo creo que toda la reforma como tal la van a revisar, más no creo que la tiren por completo. Eso es lo que se anda runruneando. La parte laboral, la parte, o sea, la contractual, etcétera, son cosas que son muy delicadas. Pero yo les recuerdo a los políticos, y es algo que sí me gustaría que lo tomen en consideración. Señores, no están hablando de una reforma para los maestros, están hablando de la educación de nuestros hijos. Están trastocando el futuro de los mexicanos, están trastocando la oportunidad que puede tener un muchacho de tener una educación digna, con capacidad y con la oportunidad de tener un desarrollo intelectual e inclusive individual importante. Si regresamos a los métodos en donde tenemos maestros que pagan una plaza y que no tienen la capacidad para enseñar a los alumnos, si regresamos a todo lo que este sindicato ha hecho con la educación, verdaderamente va a ser un retroceso enorme. Por eso mismo yo creo
que dentro de lo que dijo Andrés Manuel, yo creo que la reforma en sí, si han tenido oportunidad de verla, entren a ver la reforma educativa, la pueden encontrar en la web. Después les podemos dar el dato de dónde la pueden encontrar. Ahí se van a dar cuenta que son como 6, 7 puntos que, incluyéndome a mí, no me parecen, sobre todo por el magisterio, por lo que también el magisterio en su momento está perdiendo en prerrogativas una serie de cosas, pero el resto, que tiene que ver con capacidad de enseñanza, con capacidad intelectual, con metodología y con muchas cosas que México está súper atrasado, por supuesto se necesita una revisión, pero yo creo que no necesariamente tirarla, sino aprovechar lo mejor que tiene como para poder sacar una mucho mejor, que sí se puede. Él dijo que iba a dar a conocer un plan distinto de cómo iba a funcionar. No está diciendo si van a reconsiderar los puntos que están, aunque, hablando obviamente del Baester, ella mencionó durante mucho tiempo, cuando se hablaba de la reforma educativa, que el tema era la permanencia de los maestros en su plaza, que si no se les tocaba ese punto específicamente de la permanencia, ella iba adelante con la reforma. Entonces, a lo mejor pueda ir por ahí la nueva negociación y entonces sea ese el punto que vayan a Aquí el problema tocar, está, ¿no?, en la herencia de una plaza. Claro, O sea, o que se compre una plaza. Que se compren o que de la mamá se la pasen a la tía a la sobrina, y en realidad ni siquiera te estás dando cuenta si tienen calidad como para ser docentes. Exacto. Entonces, estamos viendo una serie de cosas y casos que están sucediendo, inclusive normales, que tienen que ver con ese tipo de rollos, que es patético en realidad, y que en este momento pues, estamos viendo que si regresa el Baester, creo que sería una piedra en el zapato para el gobierno de Andrés Manuel, y sobre todo quitarse ese mito de vamos a quitarnos de la mafia del poder. Señor Andrés Manuel, le recuerdo, esta señora es verdaderamente parte del sistema de la mafia del poder que usted decía. Y lo que más me sorprende ver la imagen, con una energía revitalizada, más delgada, una cantidad de botox maravilloso. Hay presupuesto. Pero todo el tiempo, 5 años estuvo en su casa porque estuvo muy delicada de salud. Estuvo muy enferma la señora. Yo no sé en verdad cómo les gusta a las noticias, al gobierno y a la gente darnos a tole con el dedo. No, aparte justo lo que hablabas de la mafia del poder, algo que pues también causa ruido es que muchos de los amigos o colaboradores en algún momento del Baester ahora pertenecen al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. La gran mayoría tienen y un número desafortunadamente, insistimos, o sea, hay cosas que no podemos negar y hay cosas que están ahí y que las tenemos que poner sobre la mesa. Andrés Manuel tuvo reuniones con el Baester Gordillo en su campaña, entonces, pues sí, necesitamos tener claro de parte del presidente electo cómo va a ser el tema de la reforma. Él ya dijo que ella no va a trabajar con el gobierno, pero no puede pero si regresa, exacto, o sea, él no si puede regresa decidir al quién es sindicato, el ¿cómo se llama? El nuevo secretario al sindicato, ¿no? El líder del sindicato. El líder del sindicato. Si ella regresa, pues de alguna manera no va a trabajar Para directamente para el gobierno, lo cual es peor porque no va a estar recibiendo órdenes del Yo gobierno. realmente espero que Andrés Manuel ponga cartas en el asunto. Creo que es una persona bastante sensata. En ese sentido, creo que él mismo dijo no va a trabajar. Una cosa que no trabaje el señor Andrés Manuel, otra cosa que sea un líder sindical, que puede ser verdaderamente una piedra en el zapato. Y si no, vamos a recordarles sindicatos durísimos como cuando fue la Quina, como cuando fue Jongitud varios, y le puedo mencionar muchos cuates que fueron de sindicatos bastante nefastos para el país y también para los trabajadores. Creo que debería reconsiderar, y sobre todo creo que no se le debería permitir el Baester regresar a un sindicato tan importante como la educación de nuestros hijos. Por lo menos en mi caso, como ciudadano, se me hace un retroceso y se me hace una tontería que pudiera regresar. Pero pues bueno, vamos a ver. Sí, bueno, pues ojalá eso también entrara a consulta, pero de eso no nos van a pedir opinión. No creo. Yo creo que sí, Andrés Manuel sería una muy buena opción que de repente pueda someter a consulta esto del Baester. Si nosotros estamos de acuerdo como mexicanos que ese personaje regresara, ¿verdad?, al sindicato y a manejar a los maestros, ¿por qué no lo sometes a consulta? Sería muy bueno. Créeme que la respuesta te puede sorprender mucho. Sí. Pero bueno, pasemos a otra noticia. Ese fue uno de los temas, hablando justo de la reunión del gabinete entrante y saliente. Exacto. Y el otro fue el tema del aeropuerto, claro, que también justo ahí contestándose, a ver si que 1 a 1, pues la posición sigue siendo ambigua, Marianita. Les dijo, exacto, que va a seguir con el tema. Ahora, estuvieron... El encuentro es importante, históricamente hablando. Vamos a empezar por ahí. Por lo general, siempre nuestros presidentes electos, del partido que sea, nos tenían acostumbrados
10 días antes de tomar posesión del 1 de diciembre, nombrar sobre todo a los secretarios más importantes dentro del gabinete. Entiéndase, gobernación, educación, energía, el Banco de México, los más allegados, ¿no? Exacto. Y bueno, Andrés Manuel desde el año pasado, que empezó ya todo su, ya lleva años. De hecho, fue parte de su campaña, decir quiénes iban a integrar su gabinete, los nombres fuertes. Cosa que se me hizo muy inteligente Andrés Manuel, porque a fin de cuentas también hay nombres bien importantes dentro del gabinete, sobre todo el más cercano. Hay nombres muy cuestionables, como Romo, por ejemplo, que yo me acerqué a gente en el norte, me decían, es que a Romo como empresario no lo queremos en el norte. Bueno, tendrán sus razones. Y aparte va a ser quien va a tener justamente el tema de los empresarios, la comunicación directa con el presidente. Pero bueno, no deja de ser un empresario exitoso, o por lo menos es lo que realmente aparenta. Y bueno, el hecho de que esté este gabinete entrante con el saliente, yo lo tomo como dos cosas. Es un desafío por parte del nuevo gobierno que va a entrar, a haber citado a todos, porque esto tuvo que haber sido consensado. Y por supuesto están muy de acuerdo el saliente y el entrante. Ahí se los dejo como nota, muy de acuerdo el entrante con el saliente. Un punto a favor del aeropuerto es que estuvieron publicando también durante la semana todo lo que se está haciendo para prevenir el daño ambiental, porque también se le ha atacado entre los contras que tiene obviamente el nuevo aeropuerto, todos los daños ambientales que iba a estar haciendo, ¿no? Entonces estuvieron hablando de que va a haber, de que hubo rescate y reubicación de flora y fauna, obviamente en las hectáreas en las que se está ubicando, el manejo de suelo, manejo del agua, el monitoreo de aves. Entonces aunque él dice que no está dándole prioridad a ninguna de las dos opciones, es muy claro y quedó muy claro, no lo dice un ciudadano, lo dice una institución, Mitre, que hay que no hay convergencia de ambos aeropuertos en caso de que se quisiera continuar con la opción de Santa Lucía. A mí también me parece que el tema de la consulta, ya lo había mencionado antes, pero ahorita con todos estos datos tan certeros de este dictamen técnico, me parece un poco de más la consulta, si ya una institución de ese tamaño pues está dando fe que no es viable, pero Andrés Manuel dice que no van a ponderar ninguna de las dos opciones. A ver, yo quiero hacerte una pregunta, Marianita, y esto me gustaría también decírselo al público que está ahorita viéndonos. ¿Quién de los que está allá afuera es erudito para poder determinar que si va o no va a un aeropuerto? Estamos hablando de que no solamente tiene que ver con cuestiones de piso, sino con cuestiones de subsuelo, con cuestiones de, cuestiones hidráulicas, con, una serie de cosas también de forma aeronáutica, de vuelos, trayectorias, despegues, aterrizajes. Todo el espacio aéreo, ¿cómo someter? O sea, a mí lo que me llama la atención es cómo someter a una votación al pueblo, si la gran mayoría, yo les puedo decir que el 99.9% de la población no tenemos la más remota idea de por qué se tiene que hacer un aeropuerto con determinadas características. Por ahí andaba un rollo a mí me preguntaron en la semana, en un grupo en el que estamos, que dónde podían tener información técnica detallada, puntual, del tema del aeropuerto. De hecho, Andrés Manuel lo comentó en su página www.lopesobrador.org. Ahí vienen todos los dictámenes y todo el historial, toda la ficha, no se dice así, pero en comparación con una construcción serían como las memorias descriptivas. Exactamente. ¿No? Y la cantidad de documentos es impresionante. La consulta está pensada que se haga el último domingo de octubre. Yo creo que ni leyéndonos 3 diarios lo alcanzamos a leer de aquí a que sea la consulta. Entonces, creo que Andrés Manuel está buscando una salida para no contradecirse respecto a lo que dijo en campaña. En campaña él dijo que iba para atrás. Es exactamente el punto de decir, me lavo las manos. Exacto. Yo lo quería echar para atrás, pero pues el pueblo decidió. Y la verdad les voy a decir, señores, reitero, el aeropuerto ya colapsó. Si tú tienes oportunidad de viajar, nosotros que somos speakers y estamos viajando constantemente, no hay un vuelo, uno, que salga a tiempo, uno. Las condiciones verdaderamente, métanse a los baños, váyanse a la Terminal 2 del aeropuerto que construyó el señor Vicente Fox, ciertamente, se está cayendo a pedazos. Los baños están asquerosos, hay fugas de agua por todos lados en el techo, es increíble. Ya cuando vives tanto en el aeropuerto, ya te pones a ver ese tipo de detalles.
verdaderamente es un peligro el aeropuerto actual. No solamente para la gente que aterriza, sino para la que despega. Reitero, sí se requiere un nuevo aeropuerto, es necesario. Sí. Lo que estuvo bien fue lo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial comentó. Ajá. Yo ya le puse en la mesa a Andrés Manuel decirle que vamos a revisar los costos para bajarnos en el costo lo más que se pueda, Exacto. pero que sí es un grave error que no se continúa con la obra. Y la verdad yo quiero ver qué van a hacer con los 106,000 millones que ya se gastaron. ¿Quién no lo va a regresar? ¿Qué vas a poner ahí? ¿Qué vas a hacer? Va a quedar como una gran explanada. El costo es muy alto, o sea, están hablando de 60,000 millones de pesos por obras que ya están realizadas y 40,000 por costos que no son recuperables, por contratos que ya están firmados y acuerdos que ya tenía pactado el gobierno, obviamente por la construcción. Y a fin de cuentas yo sé que hay muchos intereses creados y hay muchos intereses de empresarios, eso me queda muy muy claro. Pero de todos modos es necesario el aeropuerto y tú no puedes de repente decir, y vamos a poner 2 pistas más en el aeropuerto de Santa Lucía, porque no deja de ser una base militar. Tienes que tener también infraestructura para recibir turistas, tienes que tener una serie de cosas, vaya, hasta unos baños dignos. La gente que conoce Santa Lucía debe darse una vuelta. Todo está hecho de forma muy militar. Aparte no daría el efecto que se quiere, que es poder tener una mayor cantidad de vuelos, porque justamente la convergencia entre los despegues y los aterrizajes no permiten que se suba el volumen. O sea, en el caso de que se aprobara que fuera viable, porque Mitre ya dijo que no, necesitaríamos hacer otro estudio, necesitaría el gobierno hacer otro estudio que lleva 5, para ese mismo, pero que lleva 5 meses y entonces poder definir si es viable de Santa Lucía. Ah, claro, yo estaba pensando de que también ahí había una voz que decían, se escogió muy mal el lugar y se podría buscar una nueva opción, incluyendo Toluca. Bueno, pero Toluca ya tiene su aeropuerto, sí, entonces ahora se tiene que buscar otro que no tenga choque con el aeropuerto de Toluca. Aquí planeamos las cosas con las patas, un aeropuerto cierra otro, cuando deberíamos de tener 2. Claro, como sucede en las grandes ciudades donde hay tanta demanda. Llega a Washington, llega a Los Ángeles, llega a Chicago, llega a Miami, y pues hay muchas opciones para aterrizar, ¿no? Pero en fin. Pasemos a otra nota. El encuentro de gabinetes, ya lo hablamos. El encuentro de gabinetes, pues creo que esos fueron como los 2 puntos más álgidos. Ahora tanto sí el aeropuerto me gustó como la posición de educativa. Andrés Manuel. Digo, a mí me pueden decir misa, pero los tiene bien puestos. Difícilmente un presidente todavía en funciones, aunque sean sus últimos meses, le dice en su cara, oye, güey, la reforma educativa va. O sea, la verdad, la posición política de Andrés Manuel es el que está haciendo la agenda. Sí. Es el que está ahorita mandando. Además, el presidente no está, yo creo que ya ahorita está diciendo, haga lo que haga ya. Ayer no sé si lo viste en la noche, que estuvo con Denise Merker y dijo, perdón por lo que no se hizo, por lo que se pudo haber hecho y por todas las omisiones. Hay tantas cosas que reclamarle a Enrique, pero muchas. Y a otros presidentes también, pero en realidad creo que este gobierno se caracterizó por un punto importantísimo, corrupción, sí, a todo lo que da. Fue un gobierno completa y absolutamente permisivo con muchas cosas malas que están pasando y un presidente completa y absolutamente ineficaz. Exacto, yo creo que eso es algo que se va a quedar como la memoria de Enrique Peña Nieto, ¿no? Las reformas estructurales creo que es lo más rescatable de su gobierno. Sí. Estuvieron hechas algunas más o menos, otras muy a modo, pero eso a la larga, yo alguna vez escuché al señor Esquetino decir que de eso en 20 y tantos años vamos a estar muy agradecidos de las estructurales, pero pues hay que verlo. Sí, eso es muy interesante. Yo soy locutora, tú lo sabes. El tono de voz, digo, véanlo, de verdad es una joya ver cuando se contestan de un mismo tema, el tono firme con el que se maneja López Obrador. Sí, no, seguro. Tanto el tono, no es titubeante. Dirían en mi pueblo, lento pero seguro, ¿no? Sí, y ahí denota obviamente la actitud que ya tiene ahora en este cierre de su gobierno Enrique Peña Nieto, y obviamente sabe que le ha quedado a deber mucho al pueblo de México. Y no tiene cara para llegar y decir... Mucha gente realmente pensó que era la opción y por eso votaron por él. Sí. Casi con la misma cantidad que con Andrés. Sí. Está cañón. Sí, ¿Qué más tenemos, Manirita? Pues bueno, el siguiente tema después de la reunión es este tema tan lamentable de los niños violados, ¿no? Que tú lo mencionabas. Era un tema que yo no quería tocar porque es un tema muy sensible porque hablamos de religión.
Y siempre dicen, por lo menos en mi casa me dice mi papá, nunca hables de religión, nunca Ni hables de de política, fútbol. pues es algo imposible en nuestro país, Ni de fútbol. Yo la verdad creo que ha sido muy lamentable el manejo mediático de esta situación, porque estas noticias vienen ya de casi 12 años para atrás. Exacto. La verdad es que es muy lamentable que los obispos y los cardenales y el mismo Papa salgan con una carta y un desplegado a hablar de lo lamentable de la situación, y que además de todo, la gran mayoría de los padres van a quedar impunes, si no es que todos. Exacto, justo creo que lo más triste es que la Corte dice que aunque ya se haya denunciado, ha pasado muchísimo tiempo como para que se puedan recaudar pruebas. Y creo que eso es lo que indigna, porque entonces, como tú comentas, o sea, se van a quedar impunes. O sea, la vergüenza de estas personas de finalmente salir, ¿no? Y decir, bueno, sí, pasé por esta situación tan lamentable, quedaron marcados para toda su vida. Exacto, que me ha cambiado la vida, y de todos modos esa persona, ellos al día de hoy no los pueden llevar a rendir cuentas cuando está el testimonio de la víctima. No sé, desde mi muy particular punto de vista, yo digo, ¿qué importa si ya pasaron 5 años, 10, 12, 15? Yo quiero ver lo quién estoy sale acusando, con toda... le estoy diciendo cara a cara lo que me está Exactamente, yo quiero ver quién va a decir, hijo, voy a ganar 5 minutos de fama y voy a decir que me violaron. O sea, en realidad la gente está documentado, e inclusive por ahí salió una nota, y esto creo que fue de NBC News, que decía que algunas de las víctimas actuales sí en su momento denunciaron, pero por el poder de la iglesia, particularmente en Pensilvania, fueron callados. Exacto. Entonces, estamos hablando de Pensilvania, ojo, más de 1,000 violados en Pensilvania por padres de la iglesia católica. Yo no digo que todos sean iguales, o sea, no estoy generalizando, y esto es un punto, pero son un caso verdaderamente grave. Imagínense en los 52 estados de la Unión Americana, y imagínense en todo el mundo. Sí, nosotros también en México tenemos nuestra historia, ¿no? Sino que le pregunten al padre Maciel y toda la bola de séquitos que tenía, y que la verdad creo que sí, la iglesia ya está empezando a tocar y a trastocar la vida de la gente, y también deben de ser juzgados como cualquier otro. Exacto. ¿No? Yo creo que dentro de la iglesia se tienen que establecer juicios, no sé, digo, el Vaticano tendrá que tener un mecanismo para poder hacerlo, para castigar, y aparte para tener ¿no? credibilidad. Este padre en particular, el padre Francisco, ha sido un papa diferente. Sí. Es un papa cercano a la gente, es un papa que ha permitido ciertas cosas, un papa que requería la iglesia. Yo el otro día estoy escuchando a una gran amiga, que si me está viendo, Jennifer Nassif. Ella decía que la iglesia necesitaba un papa, ella que habla de los temperamentos, que fuera alegre, ¿no? Que fuera divertido, que fuera uno totalmente abierto, un papa social. Ajá. Ella habla siempre de que los temperamentos, ¿no? De analítico y y bueno. Tengo que ver papa, su conferencia. No, es muy bueno. Y este papa, por cierto, el 6 vamos a estar aquí en la Ciudad de México con 4 elementos. Y este papa en particular reúne estas características. Claro. Humilde, es como el presidente que te dije, ¿no? De Uruguay, ajá, ¿no? Son personajes que los ves humildes, los ves claros, los ves precisos. El primer papa latinoamericano, o sea, tenía todo y tiene todo, digamos, a su favor. Pero este tipo de cosas empañan mucho a la iglesia. Este tipo de cosas ensucian mucho lo bueno que puede hacer la iglesia. Este tipo de cosas indignan, porque siempre hemos visto a la iglesia como un ente puro, como un ente con sus errores, todo lo que quieras, pero a fin de cuentas tú te acercas a la iglesia buscando consuelo, no buscando que te violen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un punto que se debe de arreglar mucho, y el Papa tiene el poder, como dices tú, poner las cosas en orden, y si hay que llamar a la justicia a la gente, sería un gran ejemplo, ¿no? Aparte, los papás llevan a sus hijos a crear valores, exacto, ¿no? A través de la religión. Digo, ahorita estamos hablando de la religión católica, pero en general, en todas las religiones, los papás los llevan ahí, tienen esa confianza en esa institución, sea de la religión que sea, tienen esa confianza. Entonces, ¿qué lamentable que las personas que son encargadas de arropar a los niños, de darles valores, sean los que estén, exacto, que estén abusando de ese poder que tienen, y que estén sucediendo este tipo de casos tan lamentables? ¿Qué más tenemos, ¿no, Melanita? Pues otra vez, como ya sabíamos, vamos a seguir hablando mucho de Donald Trump. Bueno. Ahora viene un tema muy, muy complicado. Ahora sí que esta semana fue complicada para Trump, porque tuvo, tanto en Virginia como en Nueva York, pues hubo 2 casos
en la corte, el primero de su ex jefe de campaña, Paul Manafort, que fue declarado culpable ya por 8 cargos de crímenes federales. Y tiene una condena mínima de 60 años, sí, no, o sea, cuando él ya, tiene casi 70 sí, años. Ya no la libró. Entonces ya es prácticamente una cadena perpetua. Y para hablan él, de que ¿no? si tiene cadena perpetua, o sea, sí alcanza, o sea... Sí, esta es la mínima que le pueden dar. Ahora, se declaró culpable porque en las leyes en Estados Unidos, cuando tú realmente aceptas el delito, este tipo de penalidad punitiva sí cambia. Entonces, yo estaba metiéndome a ver, bueno, cómo está la legislación referente precisamente a los 9 delitos que tienen. 2 son los que lo condenan a 60 años. Los demás puede haber una pena punitiva menor, pero no significa de que el cuate la vaya a librar. Sí, ahora, exacto. el hecho de que se haga culpable, están saliendo todos los trapos al sol. Exacto. De lo que Trump hizo antes, durante y después de ser presidente. Su ex asesor fue declarado culpable porque no declaró cuentas bancarias en el extranjero, por evasión de impuestos en lo que se lleva de calle a Trump es por conspirar para poder defraudar a los Estados Unidos. Así es. Esa es una de las penas más grandes. Exacto. Y el otro caso que fue en Nueva York, en la Corte de Nueva York, ahí Michael Cohen, él se declaró culpable. Y soltó la sopa además. Y hizo un acuerdo y obviamente ahí creo que sí está temblando un poco Trump de lo que pueda decir, porque él está hablando del pago para silenciar a 2 mujeres durante la campaña, que se mencionó durante la campaña. Sí. Claro, él dice que tiene la manera de comprobar estos 2 pagos que fueron $130,000 para Stormy Daniels y para la ex Playmate Karen, $150,000. Entonces, él tiene manera de comprobarlo. Claro, Trump ya se está curando en salud. Trump ya salió con un tuit hoy a decir que mientras Manafort es un honorable caballero y no se quebró como Cohen, que Cohen pactó a través de mentiras. Ya se está curando de que todo lo que diga Cohen es un complot. Exacto, va a ser un complot, son mentiras. Las famosas, su frase desde el último mes, fake news. Todo es fake news para él. Entonces, el caso puede tener muchísimas repercusiones. Te voy a comprar todo lo que me digas el día de hoy y verdaderamente yo, le escucho con atención que lo sabes el tema maravilloso. Lo que ni tú ni yo nos podemos dar y entender es cómo este güey tiene el 49% de la aprobación de los norteamericanos y está con grandes posibilidades de reelegirse en las próximas elecciones. Es un cuate que está gobernando su país a base de tuitazos. Es un cuate que no tiene filtro, que habla como, de repente suelta como la de Omarosa de Bitch. El cuate verdaderamente no tiene el más mínimo idea de lo que es el protocolo a nivel mundial, sino que le pregunten a Merkel o le pregunten a otros, a cómo se llama Trudeau, o a cómo los ha tratado. Y ayer estaba viendo en CNN que el cuate tiene el 49% de aprobación de los norteamericanos. Y además quiero decirles una cosa, la votación en Estados Unidos le benefició a Clinton en cuanto a votos, pero en cuanto a regiones y en cuanto a distritos le benefició a Trump y por eso es presidente. Actualmente hablan de que la gente volvería a votar por Trump. ¿Por qué? Porque económicamente hablando, Estados Unidos está funcionando mucho mejor de lo que venía funcionando con Obama, lo cual es verdaderamente lamentable. Porque yo creo que Obama, el carisma, te hacía, es un presidente que tú lo ves y te cae bien. Muy humano aparte, hizo como muchas Y ahorita ves este cuate que humanas. se acostó, es que sabemos que su vida con mujeres es abiertamente muy promiscuo el cuate. Y ahorita ya que el abogado haya dicho, yo le pagué tanto y le pagué tanto a la otra, yo quiero ver lo que va a pasar también con estas mujeres, porque en su momento se desdijeron. Entonces, esto trae una cola enorme. Y si hay posibilidades de llevar a juicio a Trump para su destitución. Sí, porque otro de los cargos que se le están imputando son violación a las leyes de campaña. Así es. Y conspiración para ayudar a un candidato, no menciono cuál, a llegar a la posición federal de manera ilícita. Entonces, esto sí, toda la información que pueda dar Michael Cohen sí puede repercutir para que lleven a juicio a Trump. Ahora, por eso son tan importantes las elecciones del siguiente periodo. Así Exacto, porque estaba yo escuchando que
se puede destituir al presidente actual si al menos Mayoría. 2/3 del Senado, sean o no sean republicanos, sean republicanos o sean demócratas, votan para la destitución. Este juicio, obviamente, si se empiezan a descubrir actos ilícitos, fechorías como estos por los que se les está acusando a Michael Cohen, si se empiezan a comprobar, ¿no? Si él da información que lo compruebe, lo van a llevar a juicio. Ese juicio va a pasar al Senado. Tiene la misma repercusión que en su momento tuvo el Watergate, y el último presidente que tuvo un problema así y fue destituido fue el señor Richard Nixon, y esto lo están comparando con el Watergate. O sea, está verdaderamente entre línea qué es lo que va a suceder. Con el peso que tiene y con la aprobación que tiene, no sé, pero como dices tú, si las cámaras de repente se ponen de acuerdo, o sea, a lo mejor están los días contados del señor Trump en el gobierno, y desde el primer día de su gobierno ha estado en el ojo del huracán. Ha sido, yo creo que, la presidencia más atacada en el mundo, porque eso no solamente es de que ya no quiere a los de CNN y ya no quiere fake news y no te contesto a ti, fake news y nada más le contesta a Fox, y lo único que ve es Fox. O sea, el único canal que el cuate ve es Fox. Todos los demás, fake, y le contesta lo que quiere, y aparte las dice sin filtro. Bueno, la semana pasada hubo una manifestación Ayer de los dijo, medios. Estoy muy contento con la designación del presidente mexicano. Me gusta México, me cae bien México, y prefiero negociar con el presidente entrante que con el capitalista, hablando de este Enrique Peña Nieto. Y todavía remata. Y todavía el cuate remata. Y el nuevo presidente sabe que necesita a Estados Unidos. Y esto obviamente también ha destrabado lo del TLC. Ya ahorita estamos mañana, supuestamente a las 9:10 de la noche se firma el TLC. De una u otra forma le va a quitar un peso, sobre todo a la economía, en el sentido de que el dólar yo creo que se va a apreciar por este efecto. Canadá se está sumando a pesar de haber estado un poquito fuera, pero al parecer mañana a las 9 de la noche hay un anuncio oficial de los acuerdos bilaterales, ¿no? Y entonces ya con estos acuerdos bilaterales se va a sumar Canadá para ver los temas, como tú decías la semana pasada, los temas en los que sí tienen que ver los tres, porque pues bueno, no ese en todo, Trump ¿no? Todas las semanas tiene algo para poder realmente hablar, pues no tan bonito de él. Bueno, Cohen dice que es tan culpable él de los cargos que le imputan como Trump. Y que bueno, esta es una nota que vi de Villalobos, Villalobos dice, si él no fuera el presidente, ya estarían policías afuera de su casa, arrestándolo afuera de su casa, o mínimo haciendo un cateo de las pruebas que se puedan encontrar. Pero como es el presidente, no pueden hacer eso. No se puede, pero diferencia en Estados Unidos. Pero la diferencia es que ahí la división de gobierno y la división de poderes es muy clara en Estados Unidos. Ya le pasó a Bill Clinton con la cuestión de Mónica Lewinsky, porque el cuate de perjurio, por haber dicho no hice nada, y al final dijo, pues ¿saben qué? Pues sí me eché a la becaria, ¿no? Pero en este caso de Trump ha sido una serie de mentiras consecutivas, empezando desde las reuniones con los rusos, lo que pasó también en una camioneta con una chava que estaba en una gira de Miss Universo, y estas dos, y una Playmate, y ahora resulta que hasta la chava está de porno. Yo no sé qué vaya a terminar la historia, pero lo que sí les puedo decir es que por primera vez se pone el dedo en la llaga, y depende de lo que diga Cohen, es el futuro de lo que puede ser el presidente o su destitución. Hoy sí se le puso rudísimo, ayer fue un día muy malo para el señor Trump. Sí, también este tema de la investigación en el cohecho ruso también tiene que ver. Cohen también está ahí, tiene información, y eso también es algo donde pueden salir muchas cosas que serían también, digo, obviamente el tema de estos sobornos son importantes, pero el tema del cohecho... Créanme que esto tiene mucha cola. Ruso, esto sí va a estar... Vamos a estar monitoreando en la semana qué es lo que sucede. Yo me lo he pasado viendo CNN para ver qué rollo, porque odian a Trump de una forma, pero maravillosa. ¿Qué más tenemos, Manita, antes de terminar? Bueno, pues ya tenemos dirigente, ya tienen dirigentes en el PRI. Ciertamente. Claudia Ruiz Massieu finalmente tomó protesta. Sobrina del señor... Ya estaba ahí, de alguna manera. Carlos Salinas de Gortari. Pues viene a rescatar al PRI. Lo que queda del PRI, se fue a la quinta fuerza política, es sorprendente, pero de ser durante mucho tiempo hegemonía, de repente fue un tercer lugar, pero ya ser la quinta fuerza política es lo que queda del PRI, las ruinas del PRI y todo lo que este gobierno dejó para el PRI.
Sí, tiene un trabajo difícil si es que de verdad llega comprometida a querer hacer algo por su partido. Ella dice que ya probó la derrota en algún momento y ahora ha ganado. La verdad es que ganó porque no había otro candidato. El otro no cumplía con todos requisitos. Los requisitos que tenía, exacto. Rogelio Audifred no cubría, entonces ella quedó. Pero ojalá llegue con la mejor de las intenciones de hacer algo por el partido, porque el partido lo necesita, ¿no? El partido está muy desprestigiado. Yo me encontré una joya en Facebook. Ah, cierto, platícale, eso está buenísimo. Hay una página en Facebook que se llama alt-PRI, los priistas insumisos. Ok. En esta página es creada por priistas, lo cual sorprende, de verdad. Dense una vuelta por la página. Los priistas. Los priistas insumisos. Insumisos. Es alt-PRI o los priistas insumisos, búsquenlo. En Facebook. Hasta que yo lo vi tenía 317,726 seguidores. Ok. Y es una página justo de protesta de priistas contra priistas. Uf. Y hacen denuncias. ¿Qué es lo rescatable? Tienen a su número uno, que por supuesto Enrique Peña Nieto tiene ahí su número uno como los responsables de la posición actual en la que ahora se encuentra el PRI. Dice, ahí tiene su fotito Enrique Peña Nieto como número uno, porque los hizo sentir vergüenza de ser priistas. Porque impulsó al inepto coordinador de campaña, porque pactó en febrero su inmunidad con Andrés Manuel a cambio de la elección. Exacto, o sea, hay mucha información. Anoche con Denise Merker, pues sí, mi gobierno se vio marcado por la Casa Blanca, es que no tuvo madre la Casa Blanca. Exacto. El constructor ya venía desde el gobierno del Estado de México haciéndole una serie de obras y ganando una serie de licitaciones, una casa de $80 millones. Es una locura. Lo ganó nuestra primera dama trabajando en novelas. Claro, es que erramos la profesión. Hubiéramos sido ¿cómo se llama? Maestros rurales, porque le podemos dejar una herencia muy grande a nuestros hijos, o podemos ser actores o actrices de Televisa. Exacto. Son putrimillonarios, está cañón. Bueno, pues dense una vuelta porque ahí viene Alfredo del Mazo, Enrique Peña Nieto, Humberto Moreira, Javier Duarte, Enrique Ochoa. Ahorita vamos, si quieres, a Javier Duarte. Qué burla, pero bueno. Pero ¿cómo funciona? Cualquier persona puede denunciar a algún priista por algún hecho corrupto, okay. Exacto, en las campañas o actualmente. Si se juntan 5 denuncias, lo suben a la página y le dan seguimiento a estos priistas. Okay. Entonces, me parece que como iniciativa está interesante. Exacto. Debería existir en todos los partidos. Y también como conocimiento, porque a lo mejor alguien como yo me puedo meter y digo, esto hizo por aquello de que luego se nos olvidan las cosas, de que en México no tenemos memoria. Ahí viene como en qué han estado envueltos, en cuáles se supone que han tenido mano negra. Entonces, claro, uno debe saber quiénes son estas personas, porque ¿qué pasa? Después los postulan para otro puesto. Sí, no, es lamentable, ¿no? eso. Entonces, como de verdad yo sí aplaudo a estos priistas que lo hicieron. Yo no sé hasta qué grado, también ahorita me voy a echar un clavado, hasta qué grado yo pueda creer esto, porque bien o mal, si tú te das cuenta, pues a lo mejor también puede ser como fake news, o podrían ser a lo mejor priistas que no son priistas, o sea, hay que ver realmente el origen de la noticia. Aparte, en las redes sociales hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Como iniciativa está bueno. Nosotros como ciudadanos debemos tener una página para denunciar cualquier acto de corrupción y poder poner foto y todo lo que se debe hacer. El problema es que esas páginas por lo general las bajan entre nuestra libertad de expresión. Exacto. Ajá. Bien, y pues para cerrar el fin de semana, nada más con el discurso de AMLO en el 5º Congreso de Morena. Hicieron un congreso extraordinario, Sí, obviamente por esta se situación. dijeron 2, 3 cosas que a mí me preocuparon. Ajá. Tú vas a decirlas. Ok, hubo algunas que ya hemos comentado acá, ¿no? Como las iniciativas que han estado haciendo. Algo que fue pues muy sonado fue que declaró que el partido iba a renunciar al 50% de las prerrogativas que le corresponden y que él esperaba que él no fuera el único, que el resto de los partidos se sumaran a esto. Y algunos diputados se acercaron, por ejemplo, Meyer dijo, pues no estoy muy contento con los 75,000 pesos que me tocan porque con eso no puedo darle el tipo de vida que estoy acostumbrado a darle a mis hijas, pero me voy a someter a ese rollo. Exacto. Y ojalá sí sea, ¿no? De que
pues vaya, no le quieran robar por otro lado. El problema es que el negocio que no vaya a alrededor, generar corrupción, ¿no? Exacto. Algo también que mencionó fue que iban a crear en Morena el Instituto de Formación Política, donde ellos iban a preparar, obviamente, a los futuros dirigentes políticos. De Morena. De Morena, ¿no? Así es. Iba a estar a cargo del caricaturista Rafael Barajas, el Fisgón. Entonces, pues, hay que ver cómo van a desempeñar Yo sí soy de la idea de que está perfecto que preparen un político. Yo estoy en contra de los actores que ahora son senadores y cuates que no tienen ni la más remota idea de cómo se maneja un país. Sí. Yo sí estoy en contra, con todo respeto, y lo dijo ayer, lo dijo Peña Nieto y lo dijo muy claro. Yo me imaginé que gobernando el Estado de México iba a ser muy parecido a gobernar el país, y me equivoqué. Es muy diferente, hay algunos rasgos, pero hasta ahí. Gobernar tiene su chiste, pero también tienes que estar preparado. Y claro, no cualquiera tiene esa capacidad. Yo la verdad es que estoy muy ansioso de ver qué va a hacer Cuauhtémoc Cárdenas en Morelos. Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Estoy esperando qué va a pasar con Mayer, o el actor Mayer, ¿no? Sergio Mayer. Quiero ver qué es lo que va a hacer, y alguna serie de actores que ya tienen su curul. Exacto. Cuáles van a ser las iniciativas que van a tener, y sobre todo en qué van a repercutir para beneficiar a México. Eso me gustaría verlo muy puntual, y voy a estar muy al pendiente de ver cada iniciativa para poderla aquí pimponear. Claro, ¿no? Y también ver cómo va a ser el desempeño justamente de todos los funcionarios y del gobierno de Morena, para ver si entonces este Instituto de Formación Política es algo que pueda ser... Mejores políticos. Exacto, como yo quiero pertenecer ahí, porque sí están llevando una buena línea política, y entonces que puedan capacitarme en esa línea, ¿no? Ahora, también ya hubo problemas por lo de los cambios de la secretaría. ¿Sí te enteraste de los nombres de la secretaría? Ya la gente de Educación Pública alarmó de emoción porque no quieren irse a Puebla. Y por ahí anda el run de que la misma gente de salud traen ahí ya un merequetengue para, a partir del que tome posesión Andrés Manuel, empezar a hacer la vida de cuadros, porque no se quieren mover las secretarías. Ese va a ser un buen problema. Híjole, sí, es que ya lo habíamos mencionado acá, o sea, es un tema delicado, ¿no? Sí. Por todo el cambio de vida que tienes, ¿no? Cambiar de lugar de residencia, las oportunidades también las mencionamos acá. Vean nuestro primer programa y hablamos. No la va a tener nada fácil Andrés Manuel, a partir del 1 de diciembre me queda muy claro. Ojalá la gente que está alrededor se está rodeando de gente por lo menos que conoce de algunos temas que son importantes. Creo que tiene la voluntad, y como dije y reiteradamente lo digo, hay que darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno. La verdad, se requiere un cambio urgente en México. Y ordenado, eso es lo que yo creo. Exacto. De las buenas noticias que habló, bueno, pues dijo que a partir de, desde antes del 1 de diciembre ya se iba a contar con el fiscal general, un fiscal anticorrupción, y el fiscal electoral. Se aprobó la semana pasada, justo habíamos hablado del fiscal carnal, y no. se aprobó la modificación a la ley en la comisión permanente, entonces ya no va a haber, obviamente. Pero te voy a decir una cosa, esa no era la idea de Andrés Manuel. Pero como tiene mayoría, dice, pues mejor no me meto en ese tema, y de todos modos voy a negociar con la gente de mayoría, pues para que pongamos a alguien que nos convenza. O sea, es nada más darle vueltita al atole con el dedo. O sea, él va a terminar designando al que va a quedar. Eso pues a lo mejor va a ser... Antes era como que se quedara el que ya estaba como procurador, y de alguna manera ya tenía como los malos manejos, el funcionamiento. Acá a lo mejor, que es lo que se está comentando, que sea acomodar el fiscal a modo, obviamente a modo de López Obrador, aunque bueno, se supone que la última palabra la tiene el Senado. Confiemos todavía en nuestras instituciones, confiemos en que pueda estar... Ojalá salga antes de que salga esta legislatura, o que eso, bueno, estos cuates que están a punto de salir, porque... Sí, tendría que ser, pero ellos ya, no, es que ellos ya se van, ya sacaron sus cosas, ahí, claro. Ya sacaron sus cosas, sí. Ya esta semana fue la credencialización, ellos a partir del 1 de septiembre ya están en funciones, y esto va a ser hasta antes del 1 de diciembre. Él sí dice que va a ser antes del 1 de diciembre, pero ya no le va a tocar a esta legislatura, ya no le va a tocar, ¿no? Otra de las cosas que dijo también en el Congreso es que se iba a convertir en un delito grave y sin derecho de fianza el robo de presupuesto de los energéticos, cosa que también es muy necesario para todo, exacto, y para los diablitos de la luz también.
la emisión de facturas falsas y el fraude electoral. Llevamos años con eso, pero ojalá se modifique para que sea delito grave y la gente que vende facturas y la gente que se cuelga en la luz, eso está correcto. Tenemos que poner orden en eso. Y sin derecho a fianza, ¿eh? Sí, por eso. Ahora bien, está muy padre y qué bueno que lo va a hacer. La pregunta es, y esa es la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿va a seguir la luz igual de cara? ¿Va a seguir a esos costos estratosféricos? Digo, si la misma clase media se queja, la gente que apenas si tiene como para colgarse de un cable, vamos a necesitar, yo creo que vamos a necesitar mucho más cárceles de las que se imagina este cuate, porque yo veo verdaderamente zonas conurbadas donde la mitad de la gente está conectada a los cables de luz, sí, en donde la gente pone diablitos por el excesivo costo de la luz. Vaya, el otro día me enseñaron un caso, una señora que le llegó de 60,000 pesos su luz. Dios. Vive sola. No, es que también eso tiene ya más bien que ver con un tema de plataformas o de infraestructura. No sé exactamente cuál sea el sector de Yo estoy CFE esperando que lo 3 regule. años, voy a esperar ansioso, en verdad, señor Andrés Manuel, 3 años te voy a estar esperando para que bajes la gasolina y el gas. Verdaderamente lo quiero vivir. Tener gasolina barata, como tú lo prometiste, después de tener tus refinerías y tu reconfiguración y todo lo que estás diciendo de la electricidad. Estoy esperando el 3er año. Y va a ser un 3er año muy padre porque le darás dinero a todos los ninis, le vas a dar, pues vas a bajar el costo de la gasolina y el gas. Va a ser un gran año el 3er. Yo también espero que puedan cumplirse muchas de las promesas que se hicieron. Y también creo que la CFE también tendrá que modernizarse, ¿no? Con Bartlett. Con Bartlett o... Hasta te quedaste callada. Sí, señores, el señor Bartlett tiene la varita mágica para arreglar la Comisión Federal, tener una gran experiencia en este tipo de energéticos y pues la verdad tenemos un gran dirigente ahora atrás de una paraestatal tan importante como Comisión Federal. Tenemos fe. Es Yo creo que los difícil. mexicanos no hay que perder la fe, señores, neto. Es difícil con ese dirigente, pero si no, me regreso a con lo que hemos dicho siempre nosotros, ver de qué manera nosotros podemos trabajar para hacerlo. A lo mejor vamos a tener que empezar a migrar a las Energía exacto, los paneles solares, a tener que dejar de darle nuestro dinero, que ellos son los que están tarificando, ¿no? Cuánto se supone que gasto, porque lo que yo diría, o lo que yo iba a decir, era que ellos pudieran tener este control de que funcionara, esta supervisión de que los medidores realmente sea lo que uno consume, pero Claro. Es muy difícil que suceda, entonces Y si que no, deje de ser pues la caja irnos, chica, igual que Pemex ¿no? del gobierno, eso sería sensacional, Exacto. ¿no? Y- O que financien campañas también puede ser. Digo, yo estoy hablando al aire, ¿eh? Eso pasa en otros países, en México no. Y bueno, y por último dijo que se trabaja en una reforma constitucional para abolir los fueros constitucionales. Eso se me hace de genial. altos Y ahora sí, funcionarios. pero en verdad, verdaderamente empezar a perseguir a las vacas sagradas. Pero como ya es borrón y cuenta nueva, pues todo lo que se llevaron no estuvo. Y a partir de hoy en adelante, bueno, vamos a empezar de hoy en adelante. Pues esperemos que aunque sea de ahora en adelante, lo de atrás ya dijo que no lo va a hacer. No, ya pues no no. podemos ni siquiera exigirle Ya eso porque pactó. ya lo dijo. Exacto, hubo acuerdos ahí Claro. sobre la mesa y entonces contra eso ya no se puede hacer nada, pero si él de verdad quiere quedar en la historia como una cuarta transformación, pues entonces que empiece a cumplir todo esto, sería buenísimo que no existan los fueros, Si sería todo buenísimo lo que ha paguen, prometido que desde se acabe campaña se cumple, la verdaderamente va impunidad. a pasar como el mejor presidente que vamos a tener en la historia de México moderno y pues de lénguame como un taco, pero va, como he dicho y reitero. Todos los candidatos que estaban eran verdaderamente malos, todos. No había uno que dijeras, wow. Difícilmente una persona en 6 años va a lograr un cambio. Pero sí se pueden ir haciendo ajustes, se pueden hacer una serie de cosas que se están proponiendo y que Andrés Manuel lo sabe y que lo está poniendo en la mesa en muchas de ellas. Pues vamos a ver cómo gira y cómo trabaja este rollo, ¿no? Exacto. Y por último, Pues bueno. la cereza en el pastel. Señores, estamos a minutos y a horas o a lo mejor a meses de ver al señor Javier Duarte en la calle. Ya le quitaron 2, o más bien atenuaron sus delitos. Es sorprendente que en un país como México, en donde un gobernador tan corrupto como este y como otros más, y podemos mencionar el de Chihuahua o el de Quintana Roo, o el mismo de Nuevo León que salió, casos como el, vaya. Que hoy salió un dato del de Quintana Roo que a mí me puso los pelos de punta.
que durante su mandato de Borge desaparecieron la mínima cantidad de 79 millones de pesos que estaban destinados justamente para tratar el problema del sargazo. Claro. Y nadie sabe, nadie supo dónde está ese dinero. Uno de los gobernadores también, tan lamentable, pero pues... En fin, yo lo único que les puedo decir es que ojalá y no vaya a suceder, que también digo, ya salió el Bester, que de repente también salga el compañero Duarte, y que no persigan a los demás por esta fabulosa amnistía y acuerdos que se llegaron. Es lamentable. Una persona que se le ha incautado una cantidad de cosas, y no que le digan a Yunes la cantidad de cosas que le ha incautado, para que salga en cualquier momento, se me hace otra burla más de nuestro gran sistema judicial en México. Pero vamos a ver en qué se desarrolla esta historia, porque... Esperemos que no. Yo tengo fe todavía. Hoy salió Yunes a decir que en caso... No se tuvieron como los elementos suficientes para declararlo culpable por delincuencia organizada. Entonces quedó, digamos, ese cargo sin efecto. Sin efecto, pero tiene otros. Los otros sí los podría seguir el proceso en libertad, pero salió Yunes hoy a decir que en caso de que eso sucediera, de todos modos él tiene pendiente una orden de aprehensión por parte del Estado de Veracruz, que él en inmediato la pondría en efecto para que esté en la cárcel, ¿no? Además de que también solicitó al Senado a la Fiscalía que no lo dejen en libertad, porque justamente él tiene antecedentes de fuga y que sería muy probable, obviamente, que si lo dejan en libertad a intentar seguir su proceso en libertad, pues que se dé a la fuga. Entonces, Yunes está ahí con el... Pues ojalá. Dedo sobre el Voy a empezar renglón. a hacer mi cuaderno el día de hoy, en donde voy a poner, en vez de yo requiero abundancia o merezco abundancia, yo requiero justicia. Yo requiero justicia. Me encantaría tener justicia, y merecemos justicia en México. Así es. Así de simple. Así es. Pues bueno, Marianita, llegamos al final de estas noticias sin filtro. Sin filtro. Sin filtro, exacto. Y bueno, tratando de dar un comentario que sea constructivo para ustedes respecto a lo que sucede en nuestro México, que queremos y amamos y que tenemos fe. Bueno, México y el mundo también, que de alguna manera también, como decíamos, nos termina repercutiendo a nivel emocional, económico, social y demás, como todo este tema con nuestro vecino cercano, y en este caso que hablamos también de nuestros... vecinos latinoamericanos. Sí, no hay que tener mucho juego. Y pues bueno, los invitamos para el próximo miércoles, como siempre, en vivo y a todo color, a partir de las 7:30, 8 de la noche en Expert TV, con el programa de miércoles a miércoles que se llama Noticias Sin Filtro. Y como se dan cuenta, es sin filtro. Desde un punto de vista crítico, veraz, real y de veras. Las noticias como son. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos estamos viendo la próxima semana, Marianita. Nos vemos la próxima semana. Y sigan el canal. Si les gusta, comparten Expert TV, el canal de los expertos. Miguel Bites, estoy para servirles. Hasta luego. Bye bye.